pero bueno, déjeme saludar al maestro Paco Cruz, que seguramente también quiere opinar sobre esto que le decía, las mujeres, parece libro, ¿no? Parece película, las mujeres de Salinas Pliego que se activaron para defender al empresario machista, misógino, dueño de TV Azteca, dueño de Banco Azteca, dueño de Electra, de Total Play, que ha sido exhibido por la presidenta. ¿Qué miedo le tiene Ricardo Salinas Pliego a la presidenta? Eso es lo que percibo. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder, el más reciente, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, por cierto, será un día interesante si no pasa algo del otro mundo, una cosa inesperada. Hoy se estaría presentando Ovidio Guzmán en la Corte del Distrito Norte de Illinois para cambiar su declaración a culpable con este acuerdo del que tanto se ha hablado, del que se conocen pocos detalles, pero un acuerdo entre este presunto líder del cártel de Sinaloa, conocido como el Ratón, presunto narcotraficante, y la autoridad estadounidense para convertirse en testigo protegido de los temas para este viernes. Mi querido Paco, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Vicente, buenos días, igual un abrazo. Ceci, buenos días, la familia sin censura, buenos días. Primero, fíjate, vamos a ver lo de Amarillo, Texas, Camarillo, y Camarillo, Camarillo, disculpa, Camarillo, Camarillo, California. Texas, sí, Camarillo, California. Mira, ahora discúlpame, no tengo No, bien mis es que apuntes sí hay aquí. es que sí hay un Amarillo, Texas, y Yo este es sé, sí, Camarillo, lo California. conozco, mira, sí, pero este es Camarillo, el de la redada de ayer. Déjame decirte, ¿qué está pasando? Yo te había comentado en la semana que Trump iba a usar a ICE como su Gestapo, ¿sí? Como su Gestapo, bueno, ahí está, las pruebas ahí están, pero mira, hablamos de Pam Bondi, de Kristi Noem, de Stephen Miller, pero el martes, un personaje del que no hablamos nunca, la secretaria de Agricultura, que se llama Brooke Rollins, advirtió que no habrá amnistía para los inmigrantes que trabajan en el campo agrícola y que las deportaciones masivas continuarán para lograr en el campo una fuerza laboral 100% estadounidense. Ah, Dijo que todos los trabajadores del sector agrícola, todos migrantes, van a ser deportados a sus países. Así que ya tienes idea lo que pasó en Camarillo, en California, y aquí tienes las palabras de Brooke Rollins, de la que nunca hablamos, un personaje que está fuera de nuestro radar porque se dedica a otras cosas, pero en esta mujer dijo, la cito, pensándolo bien, hay 34 millones de adultos sin discapacidad en nuestro programa de Medicaid. Hay muchos trabajadores, así que van a recurrir a quién, a estos trabajadores. ¿Los van a salvar? No, no los van a salvar. Pero Rollins advirtió que no habrá ningún trabajador agrícola migrante que se salve. No, no va a haber ninguna. Y dieron algunos datos que son interesantes. Según eh, la encuesta nacional de trabajadores agrícolas del Departamento de Trabajo, para que veas que todos están involucrados. Bueno, Trump es el que lleva la batuta. Los tienen bien contados, 68.25% de los trabajadores, de todos los trabajadores del sector agrícola de Estados Unidos, nacieron en el extranjero. 65% de las personas laborando en el campo en Estados Unidos nació en México y el 5.6% en países centroamericanos. Y si se suman todos los trabajadores de países latinoamericanos, el porcentaje representa del total 67.39 millones, por ciento. Así que esta mujer dijo que van a deportar a todos. Vicente lo dijo esta semana y tienes lo de Camarillo.
¿sí? Ahí en California, ¿qué te está diciendo? Que sí hay un programa para expulsar a todos, más allá de que todavía no, algunos planes y proyectos de Donald Trump no estén caminando bien o que tenga que pasar a la Suprema Corte, Estados Unidos sí tiene un plan y en definitiva, dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, la promesa de garantizar una fuerza laboral 100% estadounidense se mantiene. Aunque, dijo, debemos ser estratégicos en la implementación de las deportaciones masivas que las habrá para no comprometer nuestro suministro de alimentos. Eso. Es decir, las va a ver, ya están programadas y luego dijo, y después de que haya una fuerza 100% estadounidense, el siguiente paso es la automatización del campo de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. ¿Cuántos trabajadores hay agrícolas hay en Estados Unidos? Cerca de 3 millones, Vicente. Cerca de 3 millones, y vemos que el 60 y tantos por ciento, 67 más o menos, son o mexicanos o de países centroamericanos y sudamericanos. Así que lo que viste ayer en Camarillo, allá en California, no es una casualidad, no es una casualidad. Hay un programa de Estados Unidos para deportar, expulsar, como quieran llamarle, a, a todos los trabajadores migrantes del campo. No se van a saltar. Cuando Donald Trump habla de que pueden buscar un programa para, pues para darles algunos permisos temporales o hacer algo, la verdad es que los está engañando. Está engañando. La secretaria de Agricultura les dijo el martes, vamos a expulsar a todos, los vamos a deportar. No va a quedar ningún trabajador agrícola de latinoamericano. Se van todos. Y la fuerza agrícola de Estados Unidos va a ser 100% estadounidense. Y una vez que sea eso, se va a automatizar el campo. Así que tienes ahí a Camarillo. Así que tienes ahí al alcalde de Perris haciendo eso, advirtiéndoles que no salgan si no es necesario. Pero las redadas violentas van a seguir, Vicente, y en cuanto entre en vigor el nuevo presupuesto que le autorizó el Congreso de Estados Unidos a Donald Trump, va a ser peor, porque el objetivo número uno es contratar agentes de ICE. El segundo, contratar agentes de la patrulla fronteriza. El tercero, a mantener las redadas y construir campos de concentración o reclusión o como quieran llamarle estas cosas, como el, el Alcatraz de los Caimanes o de los Lagartos, como quieran llamarle, van a construir eso. ¿Por qué no los deportan inmediato? Porque es un negocio, Vicente. Esas cárceles son un negocio. Cobran por cada preso. ¿Quiénes van a enriquecerse? Pues Donald Trump va a decidir, o su equipo, ¿sí? Y luego, el otro objetivo que es militarizar la frontera. Sí hay un proyecto fascista, sí hay, bueno, ya están, hay que ver los periódicos, cómo están. Todo el mundo le tiene miedo a Trump, todo mundo. Así que lo que vimos en Camarillo, ahí en California, va a ser una constante. Fue violentísimo esto, gases lacrimógenos, violencia. Después de las palabras de la secretaria de Agricultura, Vicente, yo digo, cuidado, nosotros vemos a tres personajes, Noem, Stephen Miller, Pam Bondi, o el secretario de Defensa, incluso Pete Hegseth, pero, al zar fronterizo, pero la secretaria de Agricultura está igual, Vicente, todos, hay que entenderlo. Todos los funcionarios están conectados con Donald Trump y le van a obedecer al 100%. Así que lo que pasó en Camarillo, ahí en California, va a seguir pasando, nos guste o no, y tenemos que seguirle reportando. ¿La gente tiene derecho a tener miedo? Sí. ¿Debe tener miedo? Sí, abiertamente hay que decirlo, Vicente. Sí, sí, yo tengo familiares en Austin, ahí en Texas, y de veras, no salen, Vicente, no salen, hay pánico. Y luego ves a ese tipo que enloqueció. ¿Por qué enloqueció? Porque ese es el discurso de Donald Trump, se van a extinguir
Ese es el proyecto de Donald Trump, extinguirlos, a como dé lugar. Así que va a enardecer a sus seguidores, que lo hemos dicho aquí, por más que las encuestas de pronto digan que está cayendo, no, hay un núcleo de voto duro que es supremacista, que es racista, que es xenófobo, y ese, mientras Trump sea presidente de Estados Unidos, va a prevalecer, Vicente. Eso es para empezar. No sé si ha llegado Jaime, pero Para empezar, eso. Sí, ya llegó Jaime, mi querido Paco. Lo saludamos con mucho gusto. Décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que espero que estemos apoyando. Lo invito para que lo apoye todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, aquí en YouTube. Y bueno, mi querido Jaime, también comprometido con esta trinchera independiente y alternativa. Querido Jaime, buenos días. Good morning, caballeros. Díganme, díganme, díganme. Pues voy dejando ahí ciertos temas sobre la mesa. El caso de Ovidio Guzmán, que podría irse definiendo hoy en la Corte del Distrito Norte de Illinois con el cambio de declaración a culpable. Su hermano se podría definir en los próximos meses. Se han pedido por por lo menos 2 meses de prórroga, lo que habla de la posibilidad de que también llegue a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Joaquín Guzmán López. El caso de Camarillo, Texas, que pues lastima, así como en su momento hablábamos de los militares en el Parque MacArthur, ahora pues los militares y las agentes federales con gases lacrimógenos en los campos agrícolas, esos que tanto también defendió César Chávez. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El caso de las mujeres de Salinas Pliego, que tanto ha generado reacciones en redes sociales. En fin, tú dices por dónde, Jaime. Pues yo creo que lo que a mí me llama más la atención es lo de Camarillo, por el momento, para empezar, porque las imágenes que hemos visto de lo que ha ocurrido realmente son preocupantes, preocupantes. Y el tema es que mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que, primero, este alarde de fuerza? Segundo, ¿cómo es posible que estos agentes sepan a dónde ir? Y la respuesta es muy sencilla. Hay si toda la gente que participa en estas redadas, porque ustedes saben que ante la falta de presupuesto, todavía no se ha aprobado o todavía no se aprobaba el presupuesto, todavía no se contrataban los más de 3,000 agentes que van a engrosar las filas de ICE. Están echando mano de todo tipo de agentes, de varias agencias, de ATF, que es la que se encarga de controlar el contrabando de armas, del FBI. Bueno, todas estas agencias están participando a rostro cubierto, pero con una información muy fidedigna, porque acuérdense que el equipo que creó Elon Musk, el famoso Doge, para ser más eficiente al gobierno, bueno, el gobierno se ha convertido en algo más eficiente para ir en contra de estos inmigrantes. Tienen la base de datos de su seguridad social, dónde están, quiénes son, con nombres o alias, saben dónde están en cada momento, saben dónde están viviendo, saben dónde están residiendo. Y esto es lo más preocupante. Decía mi querido Paco que hay incluso familiares de él en Texas que no quieren ni asomar la nariz. Bueno, yo también tengo familiares de ciudadanos legales que también tienen miedo de salir en Florida, en Los Ángeles. Pero no solamente el miedo cunde entre la comunidad hispana, también cunde entre hablábamos el otro día de los medios de comunicación, los periodistas están horrorizados, están sometidos, están experimentando una era de horror, periodistas, políticos, abogados, todo tipo de profesionales tienen miedo de Donald Trump porque saben que Donald Trump cuando se propone algo lo consigue a la buena o a la mala casi siempre. Hay un ambiente de terror que no se recordaba en Estados Unidos
Y esto, pues, lo escuchábamos la otra vez de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Decía que todo esto es un escenario de golpe de Estado, y todo parece indicar que así ha sido. Donald Trump se ha hecho con el control de medios de comunicación, se ha hecho con el control del poder máximo del Tribunal Supremo, se ha hecho con el control de bufetes enteros de abogados, se ha hecho control de muchísimas, de incluso de sindicatos, porque acuérdense que poderosos sindicatos fueron los que apoyaron a Donald Trump en su campaña, en la creencia de que Donald Trump iba a extinguir acuerdos como el Tratado de Comercial con México y Canadá para generar mayores empleos en Estados Unidos. Donald Trump se ha convertido así en el máximo representante de un poder absoluto, de un poder fascista que amenaza no solamente a México, su más leal vecino, por cierto, sino que también a todo el mundo. Hemos visto cómo la política exterior de Donald Trump, que se basa sobre todo en una guerra arancelaria, ya ha creado serios problemas en Japón, donde hay crisis política derivada precisamente de la imposición de impuestos, de aranceles. Hemos visto cómo está intentando sacudir al gobierno de Brasil, de Lula da Silva. Estamos viendo cómo las mascotas de Donald Trump, me refiero a Nayib Bukele o a Daniel Noboa, se envalentonan y quieren subirse al cuadrilátero para pelearse con la presidenta de México. Veíamos como Nayib Bukele, muy indignado por un malentendido, se quería subir al ring, quería que la presidenta de México lo subiera al ring para pelearse con México, y la presidenta le hizo: no hay ningún problema, no vamos a polemizar políticamente ese tema, ya se aclaró y vámonos a otro tema. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque Nayib Bukele y Daniel Noboa se han envalentonado, y son, insisto, las mascotas que tiene Donald Trump. Y ahora Donald Trump quiere someter a Lula da Silva por el hecho de que está tratando de juzgar a su amigo Jair Bolsonaro. Y lo increíble del caso, y yo creo que es muy interesante lo que está ocurriendo en Brasil, queridos amigos. Fíjense, en medio de este ataque de Donald Trump a Lula da Silva, hay brasileños que apoyan a Jair Bolsonaro y dicen: sí. Bueno, se han convertido, que ocurre un poco lo mismo que ocurre aquí en México. Cuando la gente, solamente por atacar al gobernante de turno, en este caso a Lula da Silva, toda la nación se ha puesto al lado de Lula da Silva. Y lo que es más, el efecto creado por Donald Trump ha sido contraproducente, y hoy gran parte de la población de Brasil han cerrado filas con Lula da Silva. Están llamando traidores a todos aquellos que quieren que Donald Trump se meta con Lula da Silva y que pare el proceso contra Jair Bolsonaro, y esto solo ha beneficiado a Lula da Silva de cara a las próximas elecciones, donde Lula da Silva puede nuevamente ganar elecciones. Así es que todo esto es un caos, pero evidentemente lo más preocupante es lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos, porque estamos retrocediendo, estamos involucionando en el terreno de los derechos civiles. Tú mencionabas, creo que fue ayer, ¿qué diría César Chávez? ¿Qué diría César Chávez de estas imágenes que estamos viendo hoy? Evidentemente, César Chávez, que luchó toda su vida, entregó toda su vida para defender y consolidar la defensa de los derechos civiles, de las libertades de los inmigrantes. ¿Qué diría César Chávez en medio de esta situación? Tú sabes que precisamente en el área donde están trabajando estas gentes, que son gente que trabaja muy duro, son cultivos en donde muchas veces han muerto migrantes por golpes de calor. Nadie, ningún ciudadano de Estados Unidos es capaz de realizar ese trabajo.
tan duro en condiciones extremas que realizan nuestra gente. Así es que bienvenidos a la era fascista de Donald Trump, queridos amigos. Por cierto, tenemos las declaraciones o parte de las declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva. Grábenme, muchachos, grábenme, muchachas. Luis Ignacio Lula da Silva le responde con contundencia a Donald Trump, que fue electo, pero no para ser el sheriff del mundo, dice Lula da Silva desde Brasil. Ya ve que Donald Trump anunció que si meten al bote a su amigo Jair Bolsonaro, va el 50% de aranceles contra Brasil. Así respondió el presidente. Dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Aquí en Brasil los que mandamos somos nosotros, los brasileños, dice Luis Ignacio Lula da Silva. Ya llegó Norman Pearl también para opinar sobre estos temas. El respetado Norman Pearl, quien encabeza también las noches de 7 a 9 en su canal de YouTube, Norman Pearl TV, junto a los caballeros que nos acompañan, el querido Paco, el querido Jaime. Norman, muy buenos días. Hola, buenos días, Vicente. Buenos días a la audiencia. Buenos días a los maestros Paco Hernández y Jaime, Paco Cruz y Jaime Hernández. Bueno, es que ya son tan cercanos que de repente hay confusiones Paco familiares, Hernández y ¿no? Jaime Cruz. Exactamente. No, siempre un gusto. Vale, es viernes, se vale. Sí. Fíjate que es impactante lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Cómo Trump está alterando sensiblemente la vida ya no solo de los estadounidenses, sino también está afectando la vida de muchos países que tienen alguna relación con ellos. Qué triste que nosotros estemos tan tan lejos de Dios, pero tan cerca de los americanos, diría alguien. Yo creo que en el caso de Lula da Silva, bueno, pues actúa con dignidad, actúa como debe hacerlo, independientemente de la circunstancia política que le envuelva, porque es cierto, pronto tendrán elecciones y su partido, él mismo, tendrán que salir a buscar una reelección. Ahora, la posición de Trump es risible ante el mundo y todo el mundo puede esperar una posición de esa naturaleza. Yo creo que hablar de algo tan serio, recuerden que Brasil es para Brasil es la tercera economía de Estados Unidos con quien negocia, es un proveedor muy importante, también importan muchos productos de Estados Unidos, o sea, hay una interrelación económica importante. Y esto simplemente demostrar una preferencia política, por mucha influencia que esta pueda tener en el futuro, es muy serio, es muy grave porque es cierto, Brasil es de los brasileños y Estados Unidos poco a poco deberá entender que el mundo no está dispuesto a que siga interviniendo como lo está haciendo. Ya lo hizo en Europa, ya fue a regañar a los países adheridos a la OTAN, ya ha estado interviniendo sistemáticamente en México, lo ha hecho en Canadá, por cierto, anoche se habló de una imposición de un arancel específico, no a todos los productos, del 35%. Esto ha creado pues una sensación de
disgusto, de molestia en Canadá, y pues está alterando al mundo. Un hombre con un perfil criminal, con un perfil poco inteligente, que desgraciadamente tiene tanto poder que pues vale la pena tomar en cuenta lo que hace, lo que pasa, y bueno, y hasta los días de vida que le queden, ¿no? Porque es algo atípico, esto el mundo no lo había vivido, y pues tenemos que aprender también, así como aprendemos a vivir con la pandemia, tenemos que aprender a vivir con Donald Trump por el tiempo que le quede. Estamos hablando de 3 años y fracción. Por fortuna, cada día es menos, y también por fortuna, él se estará acercando a la posibilidad de no ser reelegido, su vicepresidente, su hijo, su hija, etcétera, etcétera, mi querido Vicente. Así es. Estoy viendo que hace unos minutos le contestó a Ninfa Salina Sada, Sabina Berman, pica y se extiende este tema, que no es menor, ¿eh? Así como lo plantea Sabina Berman, creo que es lo correcto. Al video que les he presentado de Ninfa Salina Sada, esta defensa que hace en video de su padre, dice: mi padre es un empresario que ha dedicado su vida a construir, a generar empleos, a innovar en sectores estratégicos, a impulsar la prosperidad de miles de mujeres y hombres mexicanos. Siempre ha apostado por México. Y luego dice que le parece terrible que ante las circunstancias graves que vivimos como país, de violencia, de huachicol, de endeudamiento, se utilice a su padre como una cortina de humo para ocultar los eventos que sí son relevantes. O sea, para ella la agresión de mujeres no es relevante, ¿o qué? Dice que su padre le enseñó a ser libre primero. No sé si tenga las imágenes del video, Ceci. Requiere tener una independencia económica. Y luego sale Sabina Berman hace 5 minutos, mientras los presentaban. Hoy es un delito, con mayúscula lo pone, insultar, humillar y descalificar reiteradamente, también con mayúsculas, en los medios digitales. Tu padre, Ricardo Salinas, lo ha cometido reiteradamente y durante años con varias mujeres. Y sí, la violencia contra las mujeres es un problema nacional y urgente. Por eso, gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, por darle tiempo a nivel nacional. Creo que entre más defienden a Ricardo Salinas Pliego sus mujeres, primero su esposa, ayer su hija, pues más se enredan con este intento de ya no defenderlo, de crear un caparazón y hacerlo pasar como víctima y como algo que no es importante. Pero bueno, lo dejo sobre la mesa, sumado al caso Ovidio, al caso de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que todo parece indicar van a convertirse en testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, lo que provocará reacciones como las que ha tenido la presidenta en la mañanera del pueblo, que pregunta cómo es que Estados Unidos está negociando con los que denominó terroristas. Mi querido Paco, escucho tus comentarios en esta segunda vuelta. Vicente, no, mira, el tema de... No, los dos temas son importantes. Ovidio es importantísimo, pero a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Abonero Barbaján, es también importante, porque hay en juego mucho, más allá de o al margen de los 74,000 millones de pesos que debe como en impuestos, o que ha evadido en impuestos. La verdad es que Sabina Berman tiene razón. La violencia contra las mujeres, sí, la misoginia violenta y salvaje es un delito, y este hombre es un delincuente, ¿sí? Mira, yo te voy a confesar lo que yo pienso. Hasta ayer pensaba que Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ciertamente ocuparía por un tiempo amplios espacios noticiosos, por eso, ¿no? Pero yo pensaba, o me daba la impresión de que, protegido por sus miles de millones de dólares, 4,500, 5,000, aguantaría todo. Él lo dice, que en otras palabras decía que le pelaban lo que fuera, ¿cierto? Que nadie le podía hacer nada porque él
tenía mucha lana, mucho dinero. Yo estaba convencido de eso, y cada día es más violento. Él cada día usa un lenguaje más soez, machista. Ahora es misógino, que también ya era viejo, va con Citlali Hernández, ¿te acuerdas? Yo pensé que aguantaría todo eso con sus 4.500 millones de dólares, denostando, aplastando, humillando a quien fuera, o a través del chantaje callando muchas voces. Así se convirtió en un magnate abusivo, hizo pero casi me convence que aguantaría todo. Casi me convence. Y digo casi porque este miércoles, después de 2 días, perdón, este jueves, después de 2 días en la mañanera y después de aquel post vergonzoso y vergonzante contra Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser, la verdad es que ya no aguantó. Se tuvo que esconder atrás de las faldas de su esposa, atrás de las faldas de su hija, de su esposa María Laura Medina Espinosa. Salieron por ellas por sí mismas, seguramente. Laura Medina Espinosa, una mujer que puede ser independiente, pero y Ninfa Salinas Sada, pues también, pero la verdad es que es tan duro, o tan dura la reacción de la sociedad contra la violencia misógina de este tipejo, que tuvieron que salir ellas a defenderlo, ¿sí? Tuvieron que salir, y a mí se está escudando atrás de las faldas de dos mujeres, su esposa y su hija. Y mira, y las dos, por cierto, hay que decirlo, y lo digo con mucho respeto, las dos de pronto recurrieron a la desmemoria de la violencia de este sujeto, ¿sí? María Luisa Medina Espinosa publicó un post en su cuenta personal, y no hace una sola mención al violento ataque de su esposo a las comunicadoras, a las tres, a Vanessa, a Denise y a Sabina Berman. Ignora la esposa, o deliberadamente deja de lado las palabras que dijo Salinas en aquel post, que es vergonzante: perras, brujas, marranas, otras linduras, por ejemplo, hija de su pinche madre, que eso dice el post de Salinas, y otras linduras. Ellas olvidan todo eso. Ellas viven en una burbuja, donde no se informa a nadie, no leyeron, y digo, ella escribió la esposa, pero Ninfa, en su video de 9, 10 minutos más o menos, igual, se suben a un discurso viejo de protección a un perpetrador de ataques a mujeres, y dicen que ha cuidado a sus cuñadas, a sus concuñas, a sus nueras, a sus nietas, a sus sobrinas, que es un personaje de bien. No, la verdad es un personaje del mal, ¿sí? Es un personaje. Y María Luisa Medina Espinosa, como Ninfa Salinas Sada, hacen a un lado o tiran a la basura todo el pasado oscuro de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Olvidan que este tipo, que tú, Norman, Jaime, yo y millones de mexicanos entendemos que usa el poder de TV Azteca para favorecer sus intereses comerciales, recurre al chantaje, aplastar a la competencia, que obtiene contratos de los gobiernos federal, estatal y municipal a través de eso, del chantaje. Ha habido ministras que lo han denunciado, Loreta Ortiz Alves, por ejemplo. Entonces, las dos, yo no sé si le guste, a Ricardo Benjamín Salinas Pliego le gusta llamarse el Don, en su cuenta personal X está eso, ¿no? El Don. Yo no sé si a María Luisa Medina Espinosa le guste llamarse Doña María Luisa Medina de Salinas, pero lo que parece claro es que olvidan que en este caso ella, su esposo, o Ninfa Salinas Sada, su papá, olvidan que el tipo es un represor y que además es un defensor de la censura abierta. Tú, Vicente, eres parte de eso. No lo estoy, ignoran Ninfa, que aparece aquí en la foto, ignora a la esposa, que Banco Azteca
demandó, ¿a quién te demandó? A ti, a Jorge Gómez Naredo, que lo conocemos, que es un tipo tranquilísimo, ¿no? A Víctor A Aramburo, que Hans, también lo conocemos, ¿sí? a A Hans Hans. Salazar, al Chapucero, Ignacio Rodríguez, a Sandra Aguilera, a un usuario que se llama Miguel Ángel Pelayo. Si ignoran ellas todo eso deliberadamente o viven en su burbuja. Yo digo que las dos cosas, ignoran que sobre el pulcro del esposo, el pulcro del papá, pesan sospechas de casos de estafas, fraudes relacionados con intentos de fraudes en Rothschild and Company, de Berkeley Bank. Ignoran todo eso o lo dejan de lado, o piensan que somos estúpidos abiertamente, o Ninfa Salina Sada, como la esposa, nos quieren ver la cara. Vicente, ignoran que es un tipo que ha sido investigado y que hay denuncias e investigaciones periodísticas en España que advierten sobre la creación de empresas a fantasma para evadir impuestos. Así que para mí lo que pasó ayer con Ninfa y con la esposa, María Luisa Medina Salinas, es que salieron a defender lo indefendible, o que eso es por un lado, o que lo que es también de igual de grave, que se escondió atrás de las faldas de su esposa y de su hija porque ya no aguantó, ya no aguanta la reacción social, no de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no, ha sido una reacción social contra este lenguaje que verdaderamente fue violentísimo, aunque lo hemos visto llamando a los televidentes Claro. de Fuerza Informativa Azteca para armarse, y lo hemos visto llamando a atacar a los seguidores primero del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente. Así que para Así mí es. ya se cayó, ya se vio que sus 4.500 millones de dólares no son nada, por más que parezcan, no son nada, y que en este momento tuvo que esconderse atrás de las faldas de su esposa y atrás de las faldas de su hija Ninfa Salinas Sada, Vicente, Norman y Jaime. Nada más creo pertinente puntualizar que me han defraudado tanto la esposa como la hija de Ricardo Salinas Pliego, porque les faltó decir al principio, escribir al principio, decir al principio. Cerdos comunistas, izquierdistas de mierda, presten atención. Nótese mi sarcasmo. Por los términos que utiliza el gran señor de Azteca. Mi querido Jaime, los temas van quedando sobre la mesa, tú dices. Perdón, si yo quisiera destacar que hay un aumento, y lo voy a pedir a Ceci que me ponga esta gráfica, donde que son operadores independientes, de que, por ejemplo, en este caso, Thomas Cartwright, son operadores independientes que consignan el aumento o el descenso. Bueno, estamos viendo un aumento en junio de las deportaciones de Estados Unidos a cargo de ICE. Están apretando el ritmo de las deportaciones en junio, pero lo interesante del caso es que, por ejemplo, la siguiente gráfica, querida Ceci, por ejemplo, los países que más reportan deportaciones son Guatemala con 51, Honduras con 43, México tan solo con 17 en este mes de junio, El Salvador 22, Venezuela 8 y Ecuador. Están aumentando, pero curiosamente las de México han descendido. Son más la gente de Centroamérica que está siendo atrapada, de Venezuela. También hay gente de Senegal, hay gente que está de Nicaragua. Por ejemplo, de Nicaragua había 4 que estaban en Guantánamo. Es decir, la maquinaria de ICE sigue ahora aumentando las deportaciones, pero curiosamente las de México no están aumentando, y lo que es más, el gobierno de México ha cambiado los refugios para deportados de la frontera norte, por ejemplo, a América, al sur de México, a Chiapas y otros estados del sur. ¿Por qué?
porque los refugios del norte están prácticamente vacíos. Es muy interesante lo que está pasando. Sí, y esperemos que estas gráficas estén más chonchas, vengan con mucho más números por estas redadas que estamos viendo en estos últimos días y que creo van a continuar. Ese es el problema, van a continuar, mi querido Jaime. Van quedando los temas, Norman, tú dices por dónde le entras. Fíjate que yo solamente quería hacer una reflexión con respecto a la posición política que ha venido manejando Ricardo Salinas Pliego en los diferentes gobiernos. Estaba viendo que su hija Ninfa Clara Salinas Sada, su defensora ahora, una defensora obligada, por lo que veo, fue senadora de 2012 a 2018, de tal manera Por el verde. Por el verde, claro. De tal manera que, bueno, ella fue sustituida por Lili Telles en la línea en el manejo de foros, ¿no? Y Lili Telles también fue reelegida, entre comillas, lo digo de una manera sarcástica, fue reelegida como plurinominal. Es decir, siempre ha tenido una representación TV Azteca a través de sus mujeres. Y déjame incluir a Lili Telles como parte de este grupo, de este harem de carácter político, ¿no? Fíjate que algo que me llama muchísimo la atención, porque es algo inconcebible, pasando a otro tema, es la circunstancia de que una persona sea capaz de invocar al poder, a la venganza en contra de su propio país por parte de Trump. Lo hemos visto con los mexicanos que van sistemáticamente, que acuden a los Estados Unidos buscando que sea México castigado en cualquier opción, ¿no? En cualquier posibilidad, lo que sea, ¿no? Lo que les den. Lo vemos también con los venezolanos, ¿no? Con la oposición venezolana, como al perder las elecciones empiezan a sugerir a Trump, desde antes con Biden, empiezan a sugerir que su pueblo, que su país sea afectado económicamente. Y ahora es Brasil, ¿no? En donde el hijo de Bolsonaro, que por cierto, es chistoso, hace poco, y yo lo comentaba, hubo una reunión en Estados Unidos, donde estuvo Trump, estuvo Milei, estuvo el hijo de Bolsonaro, estuvo Verástegui, y estuvo gente que representa el de Vox, de España. Es gente que representa la ultraderecha mundial, y no estaban equivocados aquellos que en ese momento pensaron que podrían ser o adquirir algún nivel de complicidad en el futuro. Bueno, ahora lo estamos viendo con el hijo de Bolsonaro, que fue a suplicar, que fue a plantear la posibilidad de que Brasil fuera castigado para evitar la detención o el juicio, o detener el juicio en contra de su padre. Lo que hace Trump de una manera tan caprichosa debería alertar a los propios estadounidenses, porque esto no es algo que pueda pasarse por alto, ¿no? Estamos hablando que un tema de carácter político se ve involucrado en un tema de carácter económico. Si yo te pongo aranceles porque no haces lo que yo te exijo que hagas. Eso es tan notable, es tan notorio, que Lula no pudo haber reaccionado de una manera diferente, y la reacción, que por cierto, lo han comentado, ha sido aplaudida por el pueblo brasileño, pues es algo que también tenemos que tomar en cuenta nosotros en la lucha que la presidenta Claudia Sheinbaum soterradamente tiene con los Estados Unidos en virtud de los ataques. Es el momento también de apoyar a nuestra presidenta y tratar de ir esquivando a Trump, pero siempre que sepa Trump que la presidenta tiene el apoyo del pueblo de México. No somos el 80, no somos el 85, nada más.
La oposición debe de entender que ante esto, ante cualquier agresión que sufra el gobierno mexicano, debe de unirse, porque si no, se estará negando inclusive como mexicanos y claro, y como políticos, porque fíjense, resulta acertado apoyar al presidente de un turno, aunque sea de la oposición, en momentos en donde el país está siendo agredido. Creo que debe ser una lección para la oposición mexicana y unirse en el apoyo que el gobierno merece. Los empresarios ya lo están entendiendo, los empresarios de bien, no los herederos como Salinas Pliego, ¿no? Que está disfrutando las mieles de un dinero heredado de Hugo Salinas Price. No, estamos hablando de gente, de empresarios que están encontrando que estar de parte y luchar a un lado de la presidenta Claudia Sheinbaum representan sus propios intereses. Entonces, tenemos que aprender de todo esto que está pasando y yo creo que es el momento preciso para mostrar el apoyo a través de muchos mecanismos que todos podemos tener, ¿no? Esas marchas que de repente se presentan por nimiedades, pues ahora se podrían hacer en función de un apoyo que el gobierno, un gobierno legítimo merece, como es el caso de el gobierno mexicano. Varias cositas. Fernando Belaunzarán, alias Patitas de Molcajete. Te caiga como te caiga, Salinas Pliego, te guste o te disguste su forma de expresarse. Es abuso de poder que la presidenta Sheinbaum ataque a un particular desde su conferencia y tire línea al Poder Judicial, máxime siendo parte del litigio. Sin debido proceso no hay justicia. Los machitos defendiendo al misógino. Debo de decir también que lamento, revisando las portadas de los principales diarios el día de hoy, lamento ver que los periódicos de circulación nacional tendrían interés en cubrir el tema de los migrantes, pero a distancia. Y va a ser muy complicado que le puedan pintar un panorama correcto. Por eso nos urge regresar a California, a donde tengamos que ir, porque en Sin Censura vamos a tratar de hacer esa labor desde el lugar de la noticia. Veo en la portada del Universal la misma fotografía que en la portada de La Jornada, la misma fotografía que en el periódico El Financiero, y para mí es de llamar la atención. Eso significa que no tienen a gente en el lugar en donde están ocurriendo los hechos. Hasta preocupante, diría yo, que busquemos los medios informar a la distancia de casos tan sensibles como estas redadas y lo que van dejando en Estados Unidos. Esa es mi opinión y con mucho respeto lo digo. Paco, la gente dice, pregunta, dile a Paco, pregúntale a Paco sobre el caso Ovidio y de Joaquín Guzmán López, ¿qué significaría que se conviertan en testigos protegidos? Ellos recibirían pues los beneficios de un testigo protegido, entre estos seguridad para ellos y para sus familias, y ver cuál es la reacción del mundo del crimen organizado, dependiendo de lo que se defina a partir de hoy en la corte allá del Distrito Norte de Illinois, con el caso de Ovidio Guzmán López, conocido como el ratón, mi querido Paco. Bueno, Vicente, es rápido. Para mí, al margen de especulaciones, lo que va a pasar es que el cártel de Sinaloa va a ser una implosión. Va a ser una implosión y va a terminar cayéndose, no es tan rápido, pero es una implosión. ¿Por qué? Porque Ovidio conoce todos los secretos del cártel de Sinaloa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no negociaría otra cosa que todos los secretos. Así que va a haber una implosión. Que hay políticos o va a haber políticos, esa es la elucubración de muchos periodistas que ven el apocalipsis de Morena. Nadie sabe qué ha dicho, nadie sabe qué va a decir. Los fiscales lo van a guardar, así ha sido históricamente. Los secretos que se cuentan entre
en un potencial testigo protegido, que va a ser Ovidio, claramente, se van soltando poco a poco, Vicente, incluso si son políticos, así, pero lo que sí es real es que va a ser una implosión porque él conoce todos los secretos del cártel de Sinaloa. Y mira, rapidísimo, para que se despidan Jaime y Norman, Ricardo Salinas Pliego ha enloquecido, me envió un post o publicó un post de presidente a presidente, y yo digo, o se está postulando para el futuro de la República Popular del Salinas Pliego, o es presidente de algún otro país que desconocemos. Está enloquecido. Claudia Sheinbaum Pardo es la presidenta de México. Y lo que pasó en Camarillo, allá en el condado de Ventura, en California, se va a repetir una y otra vez, más allá de nosotros. Decenas de trabajadores agrícolas fueron detenidos, no se sabe cuánto, y los participantes de las protestas fueron dispersados con gases lacrimógenos y bombas de humo lanzadas aparentemente por agentes de la patrulla fronteriza. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes o al rato mismo, Vicente. Jaime, Norman, gracias, nos vemos al rato. Claro que sí, gracias, Paco. Jaime, voy contigo. Sí, hoy vamos a estar como siempre a las 14 horas, no se lo pierdan, no apto para cínicos. Vamos a hablar de la labor de cabildeo que desde hace mucho tiempo ejercen los gobiernos que han perdido elecciones, me refiero a los de extrema derecha, como desde Washington el cabildeo rico, millonario, de multimillonarios que han abandonado el poder, comienzan a engrasar comienzan a cabildear entre fuentes del Departamento de Estado, entre miembros del Partido Republicano, del Partido Demócrata. Es el caso del hijo de Jair Bolsonaro. En su tiempo también lo han sido y siguen siendo cabilderos multimillonarios de Venezuela, también, que siguen muy activos. En fin, así funcionan las cosas. Y también la actitud, fíjense, me llama mucho la atención el tipo de lenguaje que está utilizando Lula da Silva, si se dan cuenta. Lula da Silva a Trump: si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50%. A Brasil se le respeta, que es la misma frase que utiliza nuestra presidenta. A México se le respeta. Es así como responden los presidentes dignos que tienen el respaldo de la mayoría de su población. Y por último, vamos a también estar pendiente de la gira de trabajo que hoy realiza Donald Trump a Texas. Finalmente, después de la tragedia ocurrida en Texas, viaja Donald Trump para dar a conocer que siempre no va a cerrar FEMA, porque FEMA, que es el organismo encargado de acudir y ayudar a la gente en época de cataclismos naturales, Donald Trump estaba decidido a desaparecer FEMA, pero después de la tragedia ocurrida en Texas, ha decidido que no, que siempre no la va a cerrar. Así es que los espero a las 14 horas y después a las 19 horas con el metrosexual de Paco Cruz y mi querido Norman Pearl. Un saludo Es viernes, a los tres. Jaime, es viernes. Norman, vamos a cerrar contigo. Bueno, preocupante que la gente esté regresando a la Ciudad de México causando problemas graves. Ya los empresarios de la zona del centro histórico de la Ciudad de México hablan de unas pérdidas estimadas en 350 millones de pesos de operaciones que no pudieron realizar. Creo que la gente tiene que volver a platicar. Creo que el gobierno también tiene que dimensionar a la gente en sus virtudes y en sus terribles defectos, mi querido Vicente. Bueno, pues a mí me encuentran como Norman F. Pearl en Twitter, en X, antes Twitter, y también en Facebook. Y claro, los invitamos, por supuesto, para que vean nuestros programas, en este caso a las 7 de la noche, de 7 a 9, por la noche, con Norman Pearl, y más que conmigo, pues con los maestros que son los que enriquecen nuestro programa, mi querido Vicente. Un buen día para todos y pues nos vemos el próximo lunes con muchísimo gusto. Claro que sí, mi querido Norman, mi querido Paco, mi querido Jaime. Nada más para cerrar la mesa. Cuando hablo de no cubrir a distancia algo tan sensible como el tema migrante, lo digo por esto. Fíjense lo que me encontré
en el Times Free Press de Chattanooga, en el valle de Tennessee, en el norte de Georgia, que se atrevió a publicar las burlas de este imbécil llamado Ron Hart, el libertario Ron Hart, que dice que parecía una semana lenta de noticias y que incluso solo los cocodrilos se habían emocionado porque escucharon de un nuevo restaurante de comida mexicana que abrió en la zona, refiriéndose al centro de detención de los pantanos de Florida, el Alcatraz de los Caimanes. ¿A qué nivel tan bajo están llegando estos racistas, hijos de la... Iba a decir la palabra, pero luego van a decir, pues no estás criticando a Ricardo Salinas Pliego, pero que se burlen de nuestra gente, del dolor de nuestra gente, de la posibilidad de que sean tragados por un cocodrilo, me parece de muy pocos huevos para acabar pronto. Por eso espero que los medios de comunicación en México pues no retomen nada más las notas de las agencias, que no solamente tomen fotos a la distancia, sino que envíen a sus corresponsales. Gracias, Paco, gracias, Jaime, gracias, Norman. Estamos al pendiente y le pido a usted que nos está viendo que nos ayude con los likes.